Hola, ¿qué tal amigos de la ciencia de lo pedagógico? Un nuevo capítulo el día de hoy. Vamos a hablar de las TICs. Ahí vamos a averiguar y vamos a profundizar mucho más qué significan y cómo éstas se instalan en educación. Así que vamos con el invitado que viene, que va a ser increíble. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Como les dije amigos, un nuevo invitado el día de hoy. Lo vamos a conocer y va a ser un nuevo amigo de la ciencia de lo pedagógico. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Gabriel. Muy bien. Encantado de estar en tu programa. Igual, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces, Juan? Mi nombre es Juan Cadillo, soy profesor en Perú. También soy ingeniero de sistemas. He trabajado durante varios años, ya casi 25 años en el aula, también desarrollando actividades de innovación educativa con varios proyectos. Eh, eh, Hace 2 años fui presidente del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana y el año pasado ministro de Educación de Perú. Así que he transitado aspectos del aula, pero también aspectos administrativos y de implementación de política educativa. Wow, wow. Oye, gran currículum. Felicitaciones realmente por todos tus logros. Oye, pero Gracias. sí, nosotros vamos a un tema y fue una propuesta que partió de ti y eso es súper interesante porque habla de que conoces bien el tema, visité tu blog o página web que tienes y te centras mucho en el trabajo con las TIC. Cuéntanos y cuéntale a los amigos de la ciencia de la educación que a lo mejor saben o no saben qué es lo que son las TIC. Bueno, cuando uno revisa el concepto de TICs, quizá entendamos que es un conjunto de tecnologías, pero la Ya, distribución o para entender cabalmente qué son las tecnologías y su funcionamiento en el aula, lo ideal es dividirlo en tres partes, estas tecnologías. ya, Lo primero está relacionado al hardware, que son los dispositivos, las máquinas, todo lo que podemos tocar y nos sirve pues para el procesamiento de la información y los datos. El segundo elemento está relacionado a las aplicaciones, el software, ¿no? Desde ya, los sistemas operativos, también los otros elementos, los aplicativos, los programas que utilizamos comúnmente, los navegadores, etcétera. Y finalmente las telecomunicaciones, que permiten pues ya. el envío de la información de un lugar a otro. Esta combinación de estos tres elementos es lo que denominamos TIC y es clave entender esos tres conceptos para su funcionamiento en cualquier lugar, ¿no? Podemos tener muchas computadoras, pero puede ser que no tengamos internet, por lo tanto, instalar programas, aplicaciones se torna limitado. Podemos tener aplicaciones, software, pero no podemos tener computadoras. Incluso ahora el software corre a través de la nube, ¿no? A través de internet, a través de Sí, estas aplicaciones que residen en los servidores de las grandes empresas y usan todo su potencial. Entonces, cuando hablamos de TIC, hablamos de estos tres elementos que nos permiten desarrollar un conjunto de funciones que nos vuelven mucho más eficientes, ¿no? En el mundo. oye, Juan, ¿y cómo ha sido tu experiencia para poder instalar las TIC en las escuelas? ¿Es complejo, no es complejo? ¿Sirven, no sirven? Bueno, si hablamos de mi experiencia, esta ha sido muy variada. Ya, En realidad, cuando hablamos de tecnología dentro de la implementación de las escuelas, vamos a encontrar en un primer avance aquellas personas que ven a la tecnología como un factor clave en cualquier mundo, en cualquier organización, en cualquier campo del conocimiento humano, y por ya, lo tanto tienen que llevarlo a las escuelas. Entonces ahí hay una visión básicamente tecnológica que implica que simplemente llevas la tecnología a las aulas y esperas que mágicamente se solucione cualquier problema y se logre estos aprendizajes que uno desea.
Pero luego de esa visión que es simplista, surge ya la visión de la integración de la tecnología. Es decir, no es la tecnología la que ordena la forma en que uno tiene que trabajar en el aula, sino es lo que quieres lograr con el estudiante, y en función de lo que quieres lograr empiezas a implementar todo un camino pedagógico. Y dentro de ese camino pedagógico buscas que se optimice el trabajo, y en esa Ya. optimización surgen diferentes tipos de tecnología que van a hacer que pues el aprendizaje realmente fluya, ¿no? Y permita, más allá de simplemente lo presencial, aproveches toda la virtualidad que Ya. complementa muy bien a la forma en que se trabaja en las aulas, ¿no? Oye, y en ese sentido, ¿cómo es percibido, cómo es recibida la TIC? ¿Hay resistencia, no hay resistencia? Y si hay resistencia, ¿por qué? De mi experiencia en Perú, yo puedo encontrar dos hasta tres etapas. La primera Ya. etapa, donde tú introduces la tecnología, y estoy hablando de hace 10 años y un poco más quizá, donde el usar la tecnología era concebido como por los maestros como una pérdida de tiempo. Es Mm, decir, las propias aplicaciones no estaban maduras, la pedagogía con ya. que la que se tenía que trabajar todavía recién estaba forjándose, formándose, y en realidad había muchas preguntas. Luego ha habido una segunda etapa donde se ha empezado a construir esta pedagogía, ¿no? Esta forma de trabajo. Yo me recuerdo bastante cuando empecé a trabajar la programación con mis estudiantes, Ya. y la primera intención que yo tuve fue crear videojuegos con ellos, utilizando Wow. Scratch o Toys, por ejemplo. Sí. Y lo que estábamos desarrollando era básicamente lógica, la Sí. forma en que se tenía que construir un algoritmo, ¿no? La secuencia de pasos, las instrucciones. Pero la gente o los padres de familia lo que veían era fundamentalmente que los chicos estaban jugando. Sí, Y po. en ese momento la escuela, o la concepción que se tenía de escuela, estoy hablando del 2006, 2000, hasta el 2010, 2011, donde se veía que usar tecnología y estas nuevas formas de trabajo, denominadas ahora gamificación, por ejemplo, Sí. o ludificación, no eran entendidas, ¿no? Se concebía que el aula era seria, que el trabajo fundamental era que los cuadernos tenían que estar llenos, que los estudiantes tenían que escribir, tenían que leer en el libro, Y y los actividades directivos te miraban lúdicas. extraño. Sí, y me pasaba eso, ¿no? Que Sí. había que convencer a los padres de familia Sí. sobre lo que se estaba haciendo, y al final creé una aplicación, por ejemplo, que permitía elaborar cuentos, ¿no? Y estos cuentos tenían movimiento, los personajes se movían, el software te podía leer lo que habías escrito, y llevé a los padres de familia a talleres para que ellos pudieran producir cuentos con sus hijos, y les realmente rompí la mentalidad, el esquema mental que tenían ellos, ¿no? Que vieron que era complicado crear un cuento, que era complicado utilizar la tecnología, y que realmente estábamos haciendo algo importante, ¿no? Y Wow. estábamos construyendo la posibilidad oral de los estudiantes, y también probabilidad, la posibilidad de escribir realmente, de poder, a través de este elemento creativo con la tecnología, y eso me gustó bastante. Oye, y ya cuando se da esa relación, ¿ellos te siguen como apoderados ayudando, incluyéndose en esto, tirando para adelante o no? Vamos a encontrar dos tipos de padres de familia, ¿no? Aquellos comprometidos, y otro grupo pues que está más ocupado en sus propias cosas, ¿no? Sí. Con respecto a los padres comprometidos, sí, efectivamente, hay el deseo, ¿no? De que sus hijos aprendan, de incluso hacer talleres extraescolares, donde tú sientes que eres el profesor más admirado, ¿no? Por usar Sí. solo la tecnología. Y ese cariño que tienen los estudiantes, ¿no? Eso es lo que llena bastante el hecho de que el estudiante sienta que eres el mejor profesor, él es el superhéroe de la escuela, por ejemplo, Sí. hace la distinción, ¿no? Y en Y ese eso es sentido, sí. lo que me llenaba en ese momento bastante. Ahora, con la pandemia, pues se ha revertido, ahora la mayoría utiliza tecnología, pero seguimos todavía en el entendimiento de qué pedagogía tenemos que construir,
para realmente hacer efectivo los aprendizajes. Sí, mira, antes de llegar a eso, porque es un punto súper interesante, me gustaría que nos contaras cómo fue la relación con el equipo directivo y tus demás colegas. ¿Te veían, voy a utilizar una expresión que se usa acá en Chile, te veían como un bicho raro o realmente te apoyaron para seguir adelante? La relación con el equipo directivo era, bueno, el colegio donde desarrollé mucha de mi experiencia era relativamente pequeño. Ya, De la dirección había el sentido de dejar hacer, qué bueno. a ver qué es lo que puedes hacer, qué más puedes hacer. Y al inicio, pues, el trabajo era más individual, ¿no? Ya, Pero poco a poco empezamos a trabajar proyectos que involucraban varias aulas. Y ahí es donde se da el salto, ¿no? El salto cualitativo. Pero genial. siempre hasta en Perú y por lo menos en la zona donde yo trabajo, siempre había ese temor, ¿no? De que yo no sé sobre tecnología. Ya. Entonces eres tú el que lidera la tecnología y nosotros complementamos, ¿no? Y eso con la pandemia pues ha cambiado bastante. Ya el maestro empieza a sentir esa necesidad de tener que usar la tecnología creativamente e integrarla dentro de de las actividades de aprendizaje que desarrolla, ¿no? ¿Tú crees que Yo viene creo una que nueva va por etapa en ahí. eso? Sí, pero ¿tú crees que viene una nueva etapa en Perú en donde no hay que retroceder, obviamente, y el profesor está dispuesto a adquirir estas competencias? ¿Tú crees que se está mirando así? Sí, en realidad existe un enorme interés Ya, por integrar la tecnología, por usar mejor la tecnología, pero a ya. la vez también es el aspecto administrativo el que a veces Mm. es enemigo del cambio, ¿no? Sí, eso es súper Porque, complejo. porque está más interesada en la cantidad de horas efectivas, para que le llamamos horas efectivas, Sí. que se tiene que tener, y eso implicaría muchas veces, pues, retroceder un poco, ¿no? Porque usar tecnología a la vez que vas creando o aprendiendo nuevas metodologías, implica riesgos, implica errores, Sí, confusiones, no avanzar al ritmo que tú desearas. Bajo los cánones tradicionales, tú te puedes llenar un cuaderno, los chicos pueden hacer N resúmenes con las hojas que tienen, pero usar la tecnología es un elemento de aprendizaje, un sí. elemento de creación, un elemento de renovación, de experimentación. Y a veces eso no lo tolera mucho el sistema. Todos creen que cambiar la tecnología es como si el cuaderno se cambiara por la computadora. El problema es que tampoco nunca usamos el cuaderno de buena forma. Siempre replicamos todos los que nos contaban los profesores. Es distinto usar un cuaderno haciendo notas de campo, haciendo preguntas, haciendo investigación, que eso lo realiza el estudiante, hay que usar un cuaderno cuando te dictan las cosas. Yo creo que lo mismo pasa con la tecnología. ¿Qué opinas de eso? Sí, efectivamente, justamente de eso es lo que tú lo has expresado mejor, ¿no? Que actividades que están orientadas a memorizar, a enlazar conceptos, realmente son mucho de la función que hasta ahora Mm, hemos tenido, ¿no? Pero sí, actividades prácticas, actividades de análisis, actividades de experimentación, de evaluación, de juicio, actividades creativas, son las que demandan, o sea, son las que se demandan en el siglo XXI. sí, Y entonces esas actividades, pues, implican un uso distinto de los diferentes materiales educativos. sí. Y ahí entra justamente la posibilidad y el acceso a la tecnología, ¿no? La posibilidad de que esta tecnología, a través de un conjunto de aplicaciones, se convierten en laboratorios virtuales, Sí, donde puedes encontrar rápidamente la información que necesitas como base teórica, pero necesitas ya luego pasar a un punto de aplicación de lo que te dice la teoría, es sí, donde realmente puedes hacer efectivo, ¿no? Todas las posibilidades del Internet. Pero en cambio, en un modelo tradicional, pues tienes un libro, un sí, conjunto de libros, cuadernos de trabajo, y sigues toda una secuencia, ¿no? Sin riesgo. sí, sin riesgo. Y creo yo que arriesgarse
en el siglo XXI es el elemento fundamental del aprendizaje, ¿no? Yo creo que es Las nuevas clave, sí. industrias, las nuevas empresas, las nuevas soluciones son riesgo. Y pensar que el aula va a ser un entorno totalmente seguro, donde todo está pautado, es lo que realmente no nos va a dejar avanzar, ¿no? En este 2022 y para lo que sigue en los próximos años. Yo creo que en ese sentido una de las cosas claves de la pandemia, dentro de todo lo horroroso que ha sido la pandemia, ha sido la incertidumbre. El funcionar con incertidumbre. Ya nada es seguro. Y el ser humano no se ha dado cuenta todavía de eso. Tenemos que arriesgarnos porque tenemos que cambiar el paradigma. Hay un nuevo paradigma y yo creo que va por ahí. Oye, y tú que fuiste ministro de Educación de Perú, y una de las cosas que yo siempre hemos criticado acá en Chile, tanto los directivos como cuando también era profe de aula, es que el Ministerio de Educación o la Superintendencia de Educación o la Agencia de Calidad nos pide tantos papeles, nos pide tanto registro, que tenemos a veces poco tiempo para dedicarlos al aula y a la planificación de planes estratégicos. ¿Pasa lo mismo allá en Perú o te dan más espacio? Sucede lo mismo. En realidad los maestros han reclamado bastante, por ejemplo, en estos 2 últimos años. Se ha tratado de hacer una simplificación administrativa, pero existe un conjunto de bemoles distintos, ¿no? Es decir, el ministerio reduce la cantidad procesal administrativa que tienen que hacer los colegios, los profesores, pero a la vez lanza, por ejemplo, un conjunto de actividades a las cuales, si se realizan en las que le llamamos direcciones regionales, porque está dividido en regiones, entonces le da metas, y esas metas tienen que cumplir las regiones. Entonces, el cumplimiento de estas metas demanda, pues, resultados que tienen que ser mostrados. Entonces, las regiones empiezan a crear todo un conjunto, una parafernalia documentaria que incrementa la labor del docente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi corto periodo, porque estuve poco más de 2 meses en el ministerio, veíamos eso, ¿no? O sea, nosotros hacíamos la parte de reducción de todos los documentos que se tenían que entregar, los reportes que se tenían que hacer, y luego nos dábamos cuenta de que esto no bajaba porque las regiones habían creado también todo un sistema que tenían que trabajar los maestros justamente porque tenían que cumplir determinadas metas que el ministerio les daba. Entonces, a veces existe una falta de relación o aterrizar, ¿no? Y esa relación de maestro con los que están en la parte administrativa, ¿no? La parte administrativa a veces creen haber solucionado un problema, pero no se toman el tiempo de bajar a las aulas para reconocer los problemas que están existentes y que realmente no permiten el avance y el deseo de los maestros de abocarse más a la parte pedagógica que este sentido administrativo. Y lo otro que me gustaría señalar también es que para los sistemas administrativos es clave generar información. Sí. Pero el asunto con la información es que te tiene que servir para tomar decisiones. Sí. Por ejemplo, en Perú, algo que yo detecté, pero ya no pude solucionarlo, fue que se habían creado sistemas para tomar decisiones. Es decir, hay sistemas que permiten procesar esa información. Pero está en un área que básicamente sirve solo para presupuestos. O sea, existe toda una burocracia que está ahí y que utiliza esa información, pero solo para emitir presupuesto. Mientras toda la parte administrativa y pedagógica que trabaja fundamentalmente con las escuelas y con los maestros no recibe esta información. Entonces ahí, por ejemplo, hay un gran problema, ¿no? Tú creas sistemas y lo importante de crear estos sistemas es que la información fluya a través de la organización. Y lamentablemente en Perú no sucede eso, ¿no? Que la información está solo para un grupo muy reducido y lamentablemente no se tiene la idea y el concepto de que es clave que la información fluya para todo aquel que la necesita y tenga que tomar decisiones rápidamente. Qué lamentable. Acá en Chile estamos comenzando fuerte. Ya yo creo
a ver, algo cuando vino Lynn Charrat a principios de la década del 2010, eh, ya traía la lectura de los datos. No sé si conoce ese texto que se llama Poniendo rostro a los datos de Fulan y Charrat. Está entrando muy fuerte acá y hoy día, de hecho, el colegio en donde yo trabajo, vamos así, pero full con la lectura de los datos. Y la idea de nosotros es que los profesores aprendan a leer datos, porque hay que aprenderlo. Desde este Big Data, ¿por qué? Porque tenemos que tomar decisiones del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Y es clave tener esos datos. Es más, como se llama, una de las cosas interesantes que está sucediendo es que las plataformas que tenemos, ahora todos tenemos acceso, pero obviamente dentro de los niveles para las tomas de decisiones. Pero está entrando muy fuerte eso, porque es clave. Hoy día los datos son clave para tomar buenas decisiones. Y yo creo que hay que ir para allá. Sí, es interesante eso. Yo creo que deberían darse los espacios y deberían dar los espacios para discutir esos datos. Porque la idea es tener un trabajo colaborativo y tomar decisiones en conjunto. No sé, ¿qué opinas de eso tú? Yo creo que los datos son claves, ¿no? Sí. Es necesario justamente su registro, la parte transaccional que existe con los datos, Sí. pero luego viene el filtrado, ¿no? Y empieza a construirse información en base al análisis de esos datos. Como tú muy bien lo dices, en efecto, ¿no? Tenemos ya el Big Data sobre los datos de los propios estudiantes, de sus logros de aprendizaje a través de los sistemas. Y esto es un avance importante porque nos permite reconocer los problemas y compararlos, ¿no? La idea es que existen lecciones dentro del propio sistema y que son recolectados por los datos sobre la eficiencia, ¿no? Sí, pues. Entonces, esta eficiencia justamente permite detectar a los mejores maestros, sus metodologías, sus estrategias y poder sistematizar. Yo creo que uno de los elementos importantes también que nos permite la tecnología es la sistematización de las experiencias. Sí. Acá en Perú hemos trabajado bastante desde el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana en la sistematización, ¿no?, de los trabajos de innovación, de las pedagogías que implementan los docentes con el objetivo de lograr mejores aprendizajes. Y hemos empezado a mapear justamente esas experiencias, pero nos falta introducir esos elementos tecnológicos, ¿no? Todavía acá, luego de algunos años de pensar en la tecnología, ha habido un fuerte retroceso. Yo felicito que ustedes tengan una continuidad, porque el elemento tecnológico es clave, ¿no? Nosotros, cuando estuve en el ministerio, tratamos de impulsar la idea de los Fab Lab, entendidos como centros comunitarios digitales, Sí. como una posibilidad donde las personas, no solo los escolares, sino las personas pudieran acceder a espacios donde pudieran utilizar la tecnología, aprendieran a solucionar problemas y fundamentalmente dar oportunidades o fortalecer competencias digitales, ¿no? Estamos en un momento importante o clave donde el que queda detrás, o sea, no usa la tecnología, no aprende a desarrollar tecnología, no aprende a innovar con tecnología, pues realmente está alquilando, se podría decir, todo su desarrollo a otro país. O sea, tienes que pagarle a otro país, ¿no? Y en realidad, luego de que termina o vence, tú te quedas sin nada. Y por lo tanto, es una apuesta importante, ¿no? Cada sol que le metemos a la tecnología con una visión clara, pues en realidad rinde luego, ¿no? Rinde sus frutos. Es que yo creo que es clave que sea una visión estratégica de país. Cuando tomamos decisiones de Estado y queremos cambiar la educación y dirigirla hacia un lugar, pero como Estado, no como gobiernos de un periodo. Y yo creo que ahí es clave la decisión de el Estado de cada país para decir, ¿sabes qué? Esta es nuestra meta y queremos ir allá. Yo creo que nos falta mucho, en todo caso, a nosotros, a nuestros países latinoamericanos, tener esa mirada fuerte. ¿Cómo lo ves tú eso también? Sí, creo que es uno de los grandes problemas, ¿no? Ya. Que no hay políticas de gobierno y de Estado, ¿no? La palabra clave sería políticas de Estado. Sí. Estas se rompen lamentablemente. En Perú venimos sufriendo
inestabilidad política, y esta inestabilidad política pues hace que haya muchos ministros de educación en muy breve plazo, Sí. lo cual hace que cada uno vaya con una estrategia, una visión diferente, y al final se quiebre, ¿no?, cualquier proceso. Sí. Yo pienso que tenemos que construir una sociedad no de consumidores, sino una sociedad de productores, ¿no? Este siempre ha sido mi concepto y el caballito de batalla que levanté desde mi aula, ¿no? De donde te digo que yo trabajaba en el 2005, 2006, tratando de entender cómo se podía usar la tecnología en el aula, y teníamos solo 2 computadoras. Entonces, y luego llegaron más computadoras y en realidad era no solo la llegada a las computadoras, sino el uso efectivo de la tecnología, ¿no? ¿Cómo haces tú o esta idea de que el hombre que llegó a la luna, por ejemplo, Sí. qué tipo de computador usaba, ¿no? Y en realidad hay más tecnología en nuestro celular actualmente que Lo que aquella había en computadora que llevó al hombre a la luna. Entonces, Sí. tenemos equipos sofisticados, así sean relativamente obsoletos, no sean los últimos que salen, pero tenemos una enorme capacidad de procesamiento. Y entonces, ¿qué nos falta? Nos falta las habilidades de los seres humanos, las habilidades de nuestra población. Sí. Sí, hay falta ahí educar también a la población. Y yo creo que es una tarea fuerte de la escuela, porque todas estas generaciones que van a pasar hacia más adelante tienen que tener esa fuerza que la escuela les construyó. Yo recordaba mientras tú conversabas y nos hablabas de aquello, que en la década del 90, la política en las escuelas, cuando comenzó esto de enlace, eran por lo menos un computador cada 2 o 3 estudiantes. Después los 2000 era 2 estudiantes, un computador. En las salas de computación que hay en las escuelas. Y ahora podemos decir por lo menos que hay un computador y un estudiante. Y las escuelas han ido creciendo en eso. Y eso es porque se han ido transformando en políticas de Estado que sirven para la integración. Y no usarlas solamente para pasar un momento gratuito, porque yo recuerdo, habían algunos colegas que iban y los niños veían videos en vez de estar haciendo algo. Entonces, eso también se vio, hizo retroceder un poco el uso de las salas de computación, pero lo bueno es que se están retomando y se comprendió de que no era solo un momento para capear la clase, sino que era también un momento de aprendizaje. Yo creo que ahí, si bien la tecnología no es el fin, pero es un medio para lograr esos aprendizajes. Y en ese sentido, Juan, te quiero pedir, porque ya estamos casi concluyendo nuestro programa, pero me gustaría que pudieras dar un mensaje a nuestros amigos de la ciencia de lo pedagógico, a los profesores que están, y profesores y profesoras que están detrás de este escucha. Cuéntanos, ¿cómo se llama? ¿Qué reflexión podrías entregarnos y qué consejo podrías darle? El micrófono, todo tuyo. Mi reflexión está en que el uso de la tecnología es todo un proceso. A veces nos desesperamos y queremos resultados rápidos. Y en realidad todo es un aprendizaje. Desde empezar a simplemente sustituir métodos tradicionales empleando tecnología, ir comprendiendo cómo usar óptimamente una aplicación, un dispositivo, y cuando empiezas a dominar la tecnología, entra el campo pedagógico y empiezas a modificar la forma de trabajo. Creo yo que es un proceso evolutivo y va a llegar un momento donde se puede redefinir la forma en que se trabaja. A veces queremos saltarnos todas estas etapas o todos estos procesos y ya estar en la cumbre, y en realidad no es así. Creo yo que usar tecnología siempre va a ser retador, siempre va a permitir crear nuevas actividades, siempre vamos a tener que tolerar el error. Creo yo que
al usar tecnología también permite la especialización y la distribución de responsabilidades dentro del cuerpo educativo, porque efectivamente no todos vamos a ser buenos locutores, no todos somos muy buenos al enfrentarnos a una cámara, no todos somos buenos al programar o al utilizar algún dispositivo, al grabar, al editar, al generar contenido, y por lo tanto tiene que haber una distribución de responsabilidades, así como una especialización. Y por lo tanto, a veces como parte administrativa, la parte administrativa desea tener pues un maestro que tenga todo, ¿no? Pero en realidad debemos ir más bien entendiendo que los procesos cuando entran tecnología pues implica especialización, pero una especialización complementaria. Tenemos que aprender a trabajar colaborativamente en equipos, distribuyendo responsabilidades para lograr el objetivo final, que es justamente lograr aprendizajes de nuestros estudiantes. Todos discurrimos en una ruta donde nuestros estudiantes son nuestro presente, nuestro futuro. Y este presente y futuro pues depende bastante de la responsabilidad que nosotros tengamos como educadores. Y es una responsabilidad que no solo abarca a nuestros estudiantes, sino que abarca el desarrollo de nuestro país y al final el futuro de nuestro planeta, ¿no? Creo yo que cuanto más podamos entender varias cosas de tecnología, pero a la vez también no perdamos el sentido de la construcción de ser humano, es que vamos a lograr tener estudiantes que realmente sean capaces de poder desenvolverse en este siglo XXI. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, Juan. Es un gran, pero gran desafío. Juan, a todo esto, ¿en qué redes sociales te pueden encontrar nuestros amigos? Bueno, estoy generalmente en Facebook. Twitter lo utilizo así de vez en cuando, pero en Facebook y tengo un blog, es conocimientoysistemas.wordpress.com. Ahí de vez en cuando publico algo. Perfecto. Pero es en Facebook donde podemos encontrarnos con una mayor plenitud. Ahí voy a dejar en la descripción los enlaces para que nuestras amigas y amigos puedan encontrarte y seguir tus discusiones, tu análisis, tu crítica, tu pedagogía, finalmente. Porque somos todos pedagogos y queremos que este mundo salga adelante, porque ¿quiénes sacan adelante al mundo? Aunque no quieran aceptarlos mucho, los pedagogos, los profesoras y profesores de este mundo. Juan, un gran abrazo a la distancia, estimado. Espero que tengamos una nueva conversación en algún otro tiempo. No sé, ¿te gustaría o no te gustaría, Juan? Con gusto, Gabriel. A tu disposición. Genial. Un abrazo, Juan, y que estés muy bien. Muchas gracias por haber venido el día de hoy a este podcast que están haciendo y que se está esforzando, que es la ciencia de lo pedagógico. Un abrazo y que estés muy bien. Un gran abrazo para ti. Cuídense mucho. Igual. Amigos, ustedes ya saben, esta música se escucha cuando viene el momento final de la ciencia de lo pedagógico. Un gran capítulo tuvimos el día de hoy. Un gran capítulo en donde pudimos conocer el punto de vista, todo el desafío y todo el abordaje que ha hecho un gran hombre como es Juan. Síganlo en las redes sociales, vamos a dejarlo aquí en la descripción. Nos deja muchas tareas y una de ellas es el desafío de poder caminar hacia este desarrollo de aprendizajes a través del uso de las tecnologías o de las TICs. Eso pues, amigos, como siempre, pongan like o doble dislike o también dejen sus comentarios tanto en YouTube como en Spreaker y en todas las demás lugares donde pueden escuchar la ciencia de lo pedagógico. Descárguenlo, pongan like, digan, siguen, compartan,
es fundamental compartir este podcast para que podamos crecer aún más y ser una comunidad que quiere compartir, que quiere reflexionar en conjunto. Así que eso, pues, amigas y amigos de la ciencia de lo pedagógico, espero que les haya gustado este capítulo y no está de más decir que los esperamos en otro capítulo de La ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices.